En la clase número 4 iremos a desarrollar la idea de principios de fundación de la iglesia y vamos a usar también aquí los principios desarrollados por el apóstol Pablo y su ministerio de plantar iglesias. Como nosotros sabemos, Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía, enviados por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 13 para predicar el evangelio entre los gentiles. Salieron inmediatamente y en Hechos capítulo 15 y el capítulo 14 y 16 observamos que el Señor se manifiesta poderosamente en varios lugares. En Hechos capítulo 16 ellos tienen la visión de un hombre macedonio que dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos llegan a la ciudad de Filipos, allí predican el evangelio y después de muchas situaciones, muchas personas se convierten. Lidia, el carcelero y toda su familia. Al final de aquel capítulo hay una iglesia en la casa de Lidia en Filipos. Ellos entonces parten de Filipos para Macedonia y en Macedonia, en Tesalónica, predican el evangelio. Nosotros en clases anteriores habíamos visto que esa narrativa aparecía en Hechos capítulo 17 y allí en Tesalónica escucharon el evangelio, vidas son transformadas, nace una iglesia, fue una buena iglesia en aquella ciudad y en Tesalónica salen para Berea. En Berea plantan una iglesia y de Berea salen, van para Atenas, predican el evangelio en Atenas y continúan adelante predicando. Así en esa trayectoria misionera, el apóstol Pablo en su plantación de iglesias podemos observar en sus cartas y en el libro de Hechos algunos principios que son destacados por el Espíritu Santo, usando Pablo en sus cartas y Lucas cuando escribió el libro de Hechos con relación a la plantación de iglesias, y yo hice una selección de 12 de esos principios. Si tú un día usas el libro Plantar Iglesias en la página 93, voy a leer esos 12 principios y leeré las referencias bíblicas de cada uno. Tal vez en algún momento lo quieras leer, dichos textos bíblicos, para descubrirlos en la palabra de Dios. El primer principio usado por Pablo en la plantación de iglesias creo que es introducir en la sociedad al lugar a ser plantado, a ser una iglesia a través de una persona receptiva que esté dispuesto a recibirlo y a escucharlo. Tenemos estos textos en Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15 y Hechos capítulo 17, versículos 1 al 4. Y hay otros textos bíblicos, claro. Entonces el primer principio es introducirse en la sociedad, iniciando por una persona dispuesta a recibirlo. Al plantador, el plantador, o recibir a aquel misionero, una persona, una familia, un grupo que está abierto a recibirlo y a escucharlo. Es bueno ver también que cuando pensamos en regiones más cerradas para el evangelio, parecen regiones impenetrables, ¿verdad? ¿Cómo podemos entrar a una región que es más hostil, más cerrada y con muchas más desconfianza del pueblo cristiano? ¿Cómo podemos entrar? Es tal vez un lugar impenetrable, tan cerrado en todo momento. Orando al Señor parece haber sido una estrategia del apóstol Pablo en una situación así, y es este principio bíblico: buscar o identificar la persona que se encuentra abierta a recibir en esa región o sociedad, dependiendo de la voluntad del Señor. El Señor siempre coloca una persona, una familia o inclusive un grupo abierto para recibirte y oírte. El apóstol Pablo, en su experiencia, muchas veces fue a un grupo de judíos en la sinagoga. Allí le daban oportunidad para hablar. En otras ocasiones puede ser un grupo de gentiles, como es el caso de Lidia, que estaba en el local de oración. Pablo predicó el evangelio, Lidia escuchó, se convirtió a Cristo y llevó a Pablo para tener encuentros con otros en su propia casa, en la casa donde nació la iglesia. Así vemos que una persona abierta para recibir al misionero plantador de iglesias puede ser la clave importante, y este es el principio. Por esto ore por un pueblo, ore por una ciudad, ore por una aldea, por una etnia, por una nación, pero es importante orar por alguien que pueda recibirte. ¿Quién será esa persona? Mis padres, Gedeón y Elsa Lidorio,
ellos muy jóvenes, yo todavía no había nacido, yo soy el menor de 4 hermanos y ellos ya habían plantado diversas iglesias. Al final de sus vidas, mi padre ya es muerto, mi madre vive con nosotros en la región de Amazonas, ya cuenta con 86 años, pero a lo largo de sus vidas ellos plantaron y pastorearon un poco más de 120 iglesias. Solamente en la ciudad donde yo nací, ciudad de Nanuki, ellos plantaron 10 congregaciones que después se estructuraron como 10 iglesias. Y gracias a Dios que podemos ver que esas iglesias continúan con raíces profundas en las palabras de Dios hasta hoy. Y es interesante oyendo las historias de mis padres. Yo siempre observé esto, que aún en los lugares más cerrados, en las regiones más difíciles, en el pueblo más desconfortable, Dios siempre levantaba una persona, una familia abierta para recibirlo. Y mis padres fueron fruto del trabajo misionero realizado por muchos hermanos norteamericanos, misioneros norteamericanos que trabajaron al norte de Minas Gerais, donde yo nací. Y allí en aquella región, era una región no evangelizada en aquel tiempo, mis padres muy jovencitos, inclusive eran niños aún, ¿verdad? Cuando los misioneros llegaron, predicaron el evangelio, pero no había ninguna casa abierta para recibirlos, y mi abuela, ella fue la primera persona en abrir las puertas a los misioneros, sintió compasión de verlos entrar en la ciudad y nadie vendía nada para ellos, nadie abría la puerta para ellos. La ciudad había sido informada por el obispo de la región a no recibir misioneros evangélicos, entonces ellos llegaban, pero no había ningún lugar para sentarse y tomar por lo menos un agua. Ellos se sintió tocada por esa situación, no quería escuchar lo que ellos querían hablar, pero sintió compasión por ellos, abrió las puertas, les dio un vaso con agua, escuchó el evangelio, se convirtió al Señor y fue la primer creyente en aquella región, ella y mi abuelo. Entonces ella era profesora y comenzó a evangelizar. Inclusive mi padre era uno de sus alumnos, pero démonos cuenta que una persona que abre para recibir un misionero plantador puede ser el factor favorable. ¿Y quien realiza esa apertura? Es Dios. Entonces necesitamos orar. Entonces la primera estrategia o el principio paulino de plantación de iglesias, introducirse en la comunidad local a partir de un individuo receptivo. Número 2, es identificar el mejor ambiente para la predicación del evangelio, sea en un lugar público o en una sinagoga o en un ambiente privado como una casa, un hogar. Textos bíblicos, Hechos capítulo 14, versículo 1 y Hechos capítulos 18, 1 al 3. Así se debe identificar el mejor ambiente para la predicación del evangelio. En algunos lugares puede ser la plaza central y los otros el mejor ambiente es la universidad. En algunas regiones tal vez sea la casa de alguien, posiblemente sea al frente de la casa de alguien. Es necesario que el plantador sepa discernir y buscar en Dios una buena dirección, una percepción de los mejores ambientes para la predicación del evangelio. El plantador nunca debe tener una mente cerrada diciendo yo solo trabajo de esta forma, ¿verdad? Hay lugares a donde la mejor estrategia sea predicar el evangelio a una o a 2 personas, o en una esquina de la cuadra, o en otros lugares lo mejor es tener una caja de madera en un parque público. Tal vez otros lugares no sea nada de esto. Usted simplemente tiene que volverse un relacionista que se envuelve con las personas locales. Lo veremos en la próxima clase. Primero Dios, relacionarse y dejar que esas personas te conozcan y te pregunten sobre tu fe en el Señor Jesús. Hay que saber cuál es el mejor ambiente para la predicación del evangelio. Cuando Rosana y yo estuvimos trabajando en África con los Concombas es un pueblo muy amable, un pueblo hospitalario, un pueblo trabajador, muy ocupado. Entonces ellos no tenían tiempo para sentarse y conversar, y es un poco difícil conversar sobre asuntos de Dios, ¿no? Con un pueblo que está siempre corriendo sin tiempo. Pero vimos que las mujeres iban siempre a buscar agua al río
y que los hombres iban a trabajar en la plantación, plantando el camote. Entonces, al mediodía más o menos, los hombres paraban de trabajar durante media hora, 40 minutos para comer y descansar debajo de algún árbol, ¿verdad? Y después trabajar la mañana entera, descansar un poco para trabajar en la tarde. Entonces, ¿cuál era mi lugar? Al mediodía, ir a las plantaciones. Era el lugar ideal para poder desarrollar un relacionamiento, hablar del Evangelio de Cristo y así continuar. Y Rosana en la playa de los ríos, a donde las mujeres iban a recoger agua, pero antes de recoger el agua, ellas se sentaban para conversar un poco, pues ellas descansaban un poco del largo camino de la aldea hasta el río. Antes de recoger el agua y poner el balde en la cabeza para volver a la aldea, ellas tomaban una pausa, otro momento más tranquilo, y allí Rosana se encontraba para relacionarse con ellas. Mujeres con ellas conversaban y testificaban del Evangelio del Señor Jesús. Entonces es el principio, identificar el mejor ambiente para predicar el Evangelio. Esto es muy importante. El principio número 3 es evangelizar de forma abundante e intencional a partir de la promesa o la creación, siempre llevando hacia Cristo, su cruz, su resurrección. Algunos textos, Hechos capítulo 13 del 6 al 41 y Hechos 17, 16 al 31. La idea aquí es hacer un paralelo al estudiar estos textos, donde el apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio a los judíos, comenzaba la evangelización hablando de Abraham y hablando de los patriarcas. Los judíos conocían y honraban a Abraham y los patriarcas, hacía con que esto tuviera sentido para los judíos, y Pablo comenzaba la evangelización hablando del Dios que habló a Abraham. Cuando Pablo predicaba a los gentiles, como hizo, por ejemplo, en el Areópago, en Atenas, ellos no eran judíos, no conocían a Abraham, no conocían a los patriarcas, ¿verdad? No tenían ningún nexo con ninguno de estos temas. Inclusive hablar de Moisés para ellos era una persona desconocida. Entonces Pablo comenzaba a predicar a partir de la creación, no a partir de Abraham, sino a partir de la creación. Y especialmente en el Areópago, él decía sobre la religiosidad de ellos, y ellos adoran un Dios desconocido. Ese Dios desconocido era el Dios que él venía a predicar. Entonces Pablo hacía una conexión con ellos, que estaban allí para escuchar el Evangelio, y así resultar este tercer principio, evangelizar de manera abundante, haciendo una conexión con aquellos que están oyendo el Evangelio. El principio número 4, exponer la palabra, sobre toda la palabra, de una manera que sea entendible y que se pueda aplicar cotidianamente para aquellos que escuchan. Hechos capítulo 14, versos 14 al 18 y Hechos capítulo 17, verso 23. Y este es un principio también de extrema importancia, porque muchas veces cuando estamos evangelizando, especialmente con personas que no son muy dóciles o abiertas para el cristianismo, a veces quedamos con miedo de citar la palabra. Nosotros contamos algunas historias, hacemos algunas aplicaciones, pero de esta forma no exponemos la palabra de Dios. Pero mi hermano y mi hermana, yo entiendo que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es manifestar la palabra de Dios. Por esta razón, lo que mejor podemos hacer es realizar un proceso de evangelización, de discipulado y de formación de una iglesia local. Es exponer la palabra de Dios, la palabra de Dios. Inclusive si usted no tiene tiempo de hacer un sermón, de preparar una predicación, lea la palabra para un pueblo, lea la palabra de Dios. Es la palabra viva del Señor, es luz para nuestro camino, es aquello que realmente despierta y convence nuestro corazón. Por esta razón Pablo hacía esto, él predicaba la palabra, citaba el Antiguo Testamento de forma abundante. Principio número 5. Testificar de lo que Cristo hizo en su vida. Hechos 22, 1 al 21, capítulo 26 y 4 al 23. Pablo hacía esto, no era tan frecuente, pero una vez que otra él decía
con relación a mí, yo era perseguidor de la fe cristiana, es decir, que él daba su testimonio. Es también importante, claro, no es bueno que en la evangelización nos concentremos en nosotros mismos, porque el mensaje debe tener como centro Cristo, pero es importante nosotros también hablar de aquellas que Cristo hizo en nuestra vida y en la vida también de nuestra familia, ¿verdad? Decir cómo Él nos transformó. Entonces el principio número 5 es testificar de lo que Cristo hizo en tu vida, en tu vida. Número 6, el principio número 6 es discipular, incluyendo a los nuevos convertidos a la iglesia para la comunión con otros hermanos y hermanas. Hechos capítulo 18, 1 al 23 y 22. Quiero comentarles que a veces el plantador de la iglesia es muy rápido para evangelizar. Inclusive somos rápidos para discipular, pero muy despaciosos para vincular esa persona convertida que está siendo discipulada a la vida de la iglesia local. Esa persona a veces ha sido discipulada y se queda allí 2 meses, 1 año, 2 años oyendo la palabra, pero sin tener ningún involucramiento en la obra de Dios en aquel lugar. Yo recibí un consejo en mi juventud todavía, antes de irme para África, para plantar iglesias entre los concombas, y el consejero era el siguiente: involucre a la persona recién convertida, a la vida de la iglesia del reino de Dios en las primeras 24 horas. Lógico, tú no vas a colocar una persona recién convertida para liderar nada, para predicar la palabra, nada de esto, pero para darle aquella idea de misión, aquella idea de involucramiento. Ella no fue llamada para solamente oír, sino también siendo convertida para sentarse y observar. Esa persona fue llamada para compenetrarse y envolverse con el reino de Dios. Entonces yo hice esto. Cada persona que se convertía, en los próximos 2 días siguientes, yo daba a esa persona la invitación para ir a visitar una persona a otra aldea, y cuando íbamos le preguntaba: ¿tú quieres compartir tu testimonio? O cuando quería ir a limpiar debajo del árbol, el lugar para reunirnos, mañana les decía: ¿tú no quieres ir conmigo y limpiar debajo del árbol? Y si había algún enfermo, yo le decía: ¿quieres ir conmigo y me acompañas a visitar a esta persona? Entonces es envolver a esa persona en tu día diaria y meterlo en alguna área del reino de Dios. Luego, al comienzo, mi experiencia es que esas personas que son desafiadas a involucrarse apenas estén comenzando, esas personas tienden a ser personas más participativas, con la misión, ¿verdad? Con la visión de la iglesia, y así continuar. La siguiente es el número 7, es identificar líderes en potencial e invertir en la vida de estos líderes. Hechos 16, 1 al 5 y Hechos 18, 1 al 4. Junto en el discipulado nosotros necesitamos identificar líderes en potencial, porque las iglesias locales necesitan también líderes, hombres y mujeres que sean según la voluntad de Dios. Y el mejor lugar para identificar esos líderes, yo creo, es durante el discipulado. Nosotros estamos estudiando la palabra con esas personas, caminamos con esas personas y vemos que algunos tienen el perfil de liderazgo potencialmente, y vamos a invertirles en forma más profunda, prolongada, porque ellos tienen el potencial de ser líderes. Y observemos que el perfil de liderazgo al cual hago referencia no es el perfil de liderazgo del mundo, porque en la visión de mundo el líder es aquel que habla bien, que es elocuente, aquel que es carismático, que puede llamar la atención a las personas, aquel que es un emprendedor, que siempre tiene ideas buenas, que es entusiasta, en fin, aquel que hace una cosa y todo le funciona. Esa es la visión del mundo del liderazgo, y yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando sobre la visión de la palabra de Dios del liderazgo. El líder, según la palabra de Dios, es alguien que conoce bien su casa, que es amoroso, que es paciente, que se sujeta a la palabra de Dios, ¿verdad? No es alguien que habla bien necesariamente, alguien que tuvo suceso en algún negocio, no necesariamente, más estamos hablando de los criterios bíblicos de liderazgo. Si vemos ese perfil en la vida de algún discípulo, ya podemos ir invirtiendo, pues posiblemente estos serán los líderes del futuro de la iglesia plantada.
Porque el plantador de iglesias, él al llegar a tener una iglesia local, él ya piensa en retirarse. Yo río un poco al decir que el buen plantador al llegar piensa en salir. Nada tengo contra el plantador, que aquel que se queda pastoreando durante años, y a veces eso pasa y es necesario, pero yo creo que el plantador de iglesias debe tener la visión de ver aquella iglesia local siendo liderada por líderes locales, para que él o ella tenga libertad para plantar otras iglesias, ¿verdad? Entonces, de esta forma, estando presente o ausente aquel plantador, aquel misionero, es muy importante que la iglesia sea plantada con líderes locales. Muy bien. En el principio número 8, yo no sé quedar lejos demasiado de la iglesia plantada, visitándola y comunicarse con ellas, invirtiendo en la enseñanza de la palabra. Hechos 19, 21 al 22 y Hechos 20, del 1 al 3. Bueno, no siempre esto ha sido aconsejado a nosotros en nuestro contexto. A veces un plantador de iglesias que sale de la iglesia que él plantó no debe quedarse con mucha comunicación de iglesia para no causar inseguridad o algún problema con el nuevo líder o pastor de aquella iglesia o los líderes de aquella iglesia, pero en cierto aspecto esto tiene un aspecto bueno. Pablo siempre hizo esto. Pablo era un conector. Él iba plantando iglesias y formando equipos. Y si tú ves el libro de Hechos, vas a notar que son citados 37 nombres de personas que en algún momento trabajaron con Pablo. Es impresionante, ¿verdad? En algún momento trabajaron con Pablo, pero Pablo iba, aún después de haber plantado, visitaba, mandaba a alguien a visitar, oraba por la iglesia, escribía cartas para la iglesia, ¿verdad? Son las cartas que tenemos. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Lo bueno es que el plantador de las iglesias debe tener esa mente estratégica con relación a invertir en la vida del pueblo local de aquella iglesia plantada. Y principio número 9 es orar por las iglesias plantadas, por los gentiles y por las vidas aún sin Cristo, enseñándoles también a orar. Hechos 20:36 y Hechos 32:17. Quiero comentarles, mis hermanos y hermanas, que Pablo era un hombre de oración. Pablo oraba, escribía oraciones, inclusive aparecen oraciones en la parte de sus cartas, en una parte de las cartas que leímos. Pablo decía así: y oro también por vosotros para que sea dado, etcétera. Entonces, Pablo estaba escribiendo su oración, pues él oraba, escribía oraciones, enseñaba al pueblo a orar, ¿verdad? Y él también pedía que oraran por él. Es interesante que la oración era algo central en el ministerio de plantación de iglesias. Lo que hacía el apóstol Pablo necesitaba ser algo muy central en nuestras vidas. Una iglesia local no va a orar si el plantador de la iglesia no fuese un hombre o una mujer de oración. Nosotros necesitamos orar, necesitamos orar. Es muy importante que cuando nosotros oremos aprendamos entonces a dialogar con el Señor en nombre del Señor Jesús, porque es durante la oración que Dios también orienta a su pueblo. Cuando conversamos con Dios, claro, Dios nos oye y Él oye nuestras súplicas. Él nos da su dirección, nos da puertas abiertas y estrategias abiertas. Ustedes recuerdan que en Hechos capítulo 2, antes del Espíritu Santo ser derramado sobre la iglesia estaba en Jerusalén en oración. Tú puedes darte cuenta que en Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo dice a la iglesia de Antioquía para enviar a Pablo y Bernabé a los gentiles, la iglesia estaba orando y ayunando, ¿verdad? La oración es central y Dios va a dar estrategia. Yo tengo un amigo, no voy a citar detalles de nombre o lugar por cuestiones de seguridad, pero es un amigo plantador de iglesias y él plantó una iglesia en una región de Asia, en una gran ciudad de Asia, y no había allí una estrategia buena para conversar con las personas porque la gente era muy ocupada en esta ciudad, y él comenzó a darse cuenta que él tenía más oportunidad para evangelizar cuando él tomaba un taxi, ¿verdad? Él tomaba un taxi. El conductor estaba manejando y él estaba al lado, y allí aquellos 20 minutos, 30 minutos, los minutos que fueran, él tenía oportunidad de hablar de Cristo a aquel taxista. Entonces él en oración, Dios le dio una buena dirección y comenzó a separar dinero solo para tomar taxi. Empezaba a tomar taxi sin tener necesidad, pero se iba a otro lado de la ciudad hablando con el taxista, se devolvía hablando con el taxista y así sucesivamente, ¿verdad? Por la gracia de Dios, los taxistas comenzaban a convertir
convertirse, él tomaba sus contactos y él después tomaba los mismos taxistas de aquellos que se habían convertido para discipularlos, ¿verdad? En el Señor Jesús, y después de un buen tiempo nació una iglesia de taxistas, se reunían en algunos terrenos, en estacionamientos, etcétera, juntos los taxistas, ¿verdad? Después de salían hacia una rueda y allí ellos oraban al Señor, predicaban la palabra, oraban unos por los otros, tenían comunión, tenían oración. Número 10, el principio número 10 es administrar las críticas. Ese punto es importante, administrar las críticas o las oposiciones con inteligencia sin permitir que esto quite el foco evangelístico. Hechos 15:16. Inclusive, disculpen, Hechos capítulo 15, versículo 1, 6 y 22, Hechos 26, versículo 21 al 23. Muy bien, mis hermanos, todos nosotros seremos un día criticados. Hay que saber administrar las críticas, primero en nuestro propio corazón y después con relación a otros. Es importantísimo para nosotros seguir bien en el propio ministerio. Yo he visto que personas que han sido criticadas y que no supieron superar la crítica, veo que son personas que se quejan, se rajan en el propio ministerio, pierden la paz, pero desarrollan ansiedad y muchas veces terminan no volviendo para el ministerio porque fueron quebrantados fuertemente por las críticas. 3 consejos si tú estás enfrentando críticas. El primer consejo: no deseches la crítica. Aún las críticas que sean más crueles, más carnales, pueden contener alguna verdad sobre tu vida o sobre mi vida, ¿no es verdad? Es así a una persona que te critica a ti, me critica a mí, y que la motivación de la crítica sea carnal, pecaminosa, pero aún aquella crítica puede tener alguna verdad. Dios usa muchos medios para enseñarnos y por esto nuestro primer punto es no desechar la crítica. Toma la crítica, llévala para tu casa, coloca allí delante de ti esa crítica. Yo oí hablar esto sobre mí, entonces voy a orar pidiendo al Señor su consejo, y si tengo dudas llamo a un amigo, a la esposa o esposo o a un amigo bien próximo y dile: mira, esta fue la crítica, lo que hablaron de mí, y tiene alguna verdad dentro de esto, y si hay verdad, entonces tú pides perdón a Dios y corriges tu corazón y corriges tu vida. Si es necesario, pues pide perdón a las personas ofendidas y bueno, corrige todo lo que sea necesario para ser corregido con relación a los hermanos, y mira, camina en la paz y en la gracia del Señor. Muy bien, si esa crítica no tiene ninguna verdad contigo y es una crítica que quería ser una crítica de mentira, que es una inverdad, entonces tú la echas fuera y sigues en la paz del Señor. Muy bien, el primer paso es ese: no lances fuera la crítica. Es necesario que tú primeramente la lleves para la casa en oración, primero delante de Dios, para ver si hay una verdad. Aquella crítica puede ser una buena oportunidad de cambios en nuestra vida personal, ¿verdad? Según consejo, no duermas con la crítica. Como yo dije, en 48 horas tú tienes que resolver la crítica, porque la crítica puede desarrollar una ansiedad crónica, puede volverse el último pensamiento a la hora de dormir y el primero a la hora de despertar, ¿no es así? Entonces la verdad es esta: la última cosa